Bueno, muy buenas noches. Desafortunadamente hoy no tenemos unas personas acá en línea, pero pues esperamos que durante la clase de pronto alguien se pueda conectar. Vamos a desarrollar hoy nuestro proceso para dialogar en torno a la unidad 3. Este sería nuestro encuentro sincrónico número 3. Entonces, bienvenidos para todos los estudiantes del Diplomado en Legislación y Gestión Educativa de la Unimonserrate, en nuestra Unimonserrate virtual. Pues me presento para que tengan los datos, cualquier tipo de duda, inconveniente, si no nos alcanzamos a conectar pues desde el principio, acá en la grabación aparece mi nombre completo, correo electrónico, número del celular, que en cualquier situación se puede comunicar. Importante que ustedes puedan y recuerden que nosotros como docentes no tenemos el manejo de la plataforma en cuanto a la subida de las notas, la subida de las tareas, las actividades, sino que nosotros tenemos toda la parte de la evaluación y el acompañamiento. Entonces, cuando ustedes no entregan una tarea a tiempo, para nosotros como docentes es imposible subirla o recibirla porque la calificación pues se da directamente en el sistema. Entonces, importante que tengamos eso en cuenta para que cualquier tipo de inconveniente pues lo resolvamos directamente con el programa o de alguna manera pues tratemos de entregar todos nuestros trabajos a tiempo. Recuerden que se han dado algunos plazos. Este lunes se cierra el último plazo de la unidad 2. Por favor, aprovechenlo. Estos 2 días que nos quedan, pues muy valiosos para que los puedan aprovechar. Bueno, los propósitos de esta unidad 3 son identificar las ideas y principios fundamentales que dirigen su actuar pedagógico, reconociendo el impacto que puedan generar la transformación social. Entonces, miren cómo acá ya vamos a ir hacia un actuar pedagógico, vamos a ir un poquito más ya por esa línea pedagógico, pues obviamente sin descuidar lo que hemos venido dialogando frente a toda esa legislación educativa y partiendo de lo administrativo. Acuérdense que el trabajo anterior iba referente a el proceso administrativo, pero también en cómo volver esa empresa educativa algo realmente educativo. Elaborar propuestas educativas pertinentes a su contexto, enmarcadas en la legislación vigente. Para eso vamos a tener la actividad final, para que por favor la revisen, tengan en cuenta, le dediquen un rato, miren ahí las actividades, propongan desde las leyes, todo ese tipo de elementos que podemos trabajar y que nos da la facilidad desde esta unidad. Tercero, asumir una posición crítica frente a los contenidos curriculares especiales que, por ley, se deben ofrecer en las instituciones educativas. Recordemos que todo se encuentra dentro de una normatividad y que nosotros, pues, respondemos y respetamos esa normatividad y a partir de ella trabajamos. Y por último, identificar las características del sistema de evaluación y su impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, dentro de esta unidad de legislación y gestión pedagógica, vamos a decir que un elemento importante es que esta parte pedagógica reúne todos los elementos institucionales y los encamina a un fin. Entonces, todo lo que hemos venido hablando, pues va centrado a la gestión pedagógica. No podemos decir que una institución se centra en lo que es administrativo, sino que siempre sabemos que se centra en lo pedagógico. Y esa pedagogía, pues, es el fin de esta institución. Las propuestas pedagógicas de nuestras instituciones educativas deben aportar en la transformación social. Importantísimo. Recordar que estamos dentro de un contexto y somos transformadores. Yo creo que uno como docente, una de las finalidades que uno tiene, y no como docente, sino en la vida, uno dice, a mí me gustaría cambiar el mundo, ¿cierto? Transformar la realidad. A veces no para todos es posible, pero desde nuestras realidades podemos transformar la sociedad. Y eso es lo importante, poder trabajar a partir de esa realidad y transformarla. Es necesario asumir una posición crítica frente a la situación de la educación hoy en el país. Y es muy importante mirar todo lo que está pasando con toda la parte de la bioseguridad, con los picos de la pandemia, todos estos elementos y cómo nosotros aportamos desde esa realidad. Entonces, hay unos elementos que vamos a revisar el día de hoy y al finalizar, muy importante con el reto, pues vamos a centrar varias de las propuestas que ustedes tengan, pues las vamos a centrar ahí. Yo les aconsejo, por ejemplo, que ustedes revisen el formato, ese formato que está en las actividades finales, ahí es lo último que tenemos que hacer de la unidad, para que por favor, antes de
empezar a leer, de pronto empezar a observar todo el proceso de la lectura, lo puedan ver y puedan decir, oiga, ¿cómo yo desde estos elementos que me van dando acá puedo aportar en este cuadro? Entonces es muy importante que hagamos ese proceso. Bueno, hablamos de que hay unas orientaciones curriculares. Acá tenemos pues una imagen que nos remite a un video y voy a permitirme mostrar este video para que podamos avanzar en nuestro proceso. Bueno, mientras carga aquí el video, vamos a ponerlo en grande. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres.
Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bien, entonces ahí vimos uno de los videos que también se nos presenta dentro de nuestro material que está ahí inmerso en todo el proceso que se entrega desde la universidad, ahí en toda la unidad. Entonces, pues, es valiente la propuesta que se hace. Es una invitación de pronto a que lo pensemos nosotros y es cómo de pronto se alinean los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU, si realmente se alinean con los objetivos del Fondo Monetario Internacional, si realmente se alinean con los fondos de la OCDE, pues porque realmente ahí es donde nosotros tenemos que ser críticos y mirar de qué manera esa realidad que estábamos construyendo, pues parte de esos elementos. Entonces, importante entender que nosotros pues, le apuntamos a la educación de calidad. Y para tener esa educación de calidad, pues debemos tener varios elementos. Acá vamos a mostrar algunos como el PEI, el currículo, las mallas curriculares y las áreas fundamentales. Vamos a hablar prontamente y así como ágilmente de cada uno de los puntos. Primero vamos a decir que el PEI, pues nosotros ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores, ustedes ya lo conocen, lo elaboran, lo apoyan, lo acompañan, quienes han de pronto acompañado a una institución desde el principio han tenido que hacer muchos más elementos. ¿Qué elementos? Bueno, primero que está en la ley 115 y que busca orientar los procesos a nivel institucional. ¿Qué contiene ese PEI? Principios, contextos, objetivos, estrategia pedagógica, planes de estudio, acciones pedagógicas, manual de convivencia, órganos, funciones, sistema de matrícula y pensiones, evaluación, criterios de organización, programas, proyectos, alianzas, entre otros. Es decir, el PEI es como esa carta de navegación, esa ruta que sigue el colegio, donde está contenido todo lo que el colegio es, donde yo realmente puedo observar qué elementos puedo conocer, qué elementos puedo brindar, quién soy yo, qué le puedo brindar a mis estudiantes, qué clase de estudiante estoy formando a partir del PEI. No es lo mismo cuando yo trabajo con una institución pública a cuando yo trabajo con una institución privada, no es lo mismo que yo trabaje en un colegio que en otro, porque parten mucho y hay muchos elementos donde el perfil del estudiante es diferente, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el estudiante que está en un colegio técnico al que está en un colegio normal, ¿sí? O en una normal como tal. Entonces, vamos a ver un elemento del PEI rápidamente y continuamos. Bueno, este video también es importante, nos brinda algunas herramientas, lo vamos a observar.
Bien, entonces, importante, pues que nosotros tengamos en cuenta unos elementos clave, como por ejemplo el proceso de evaluación anual, ¿sí? Por eso nosotros tenemos unos procesos que se establecen dentro de cada una de las instituciones, donde, por ejemplo, en la semana pedagógica tratamos algunos temas que van referente a este manual, al PEI, perdón, donde trabajamos sobre el sistema institucional de evaluación, del manual de convivencia, donde incluimos a la comunidad. Y por eso es importante también ese proceso de evaluación, ¿sí? Dependiendo cómo lo maneje cada una de las instituciones. Dentro del último trabajo que ustedes presentaban, había unas personas que presentaban unos ciclos muy bien hechos, muy bien elaborados, por ejemplo, desde el ciclo PHBA, entonces en ese planear, hacer, verificar y actuar, donde nosotros como docentes, pues también hacemos parte integral de la institución educativa y somos transformadores de esa realidad. Cuando uno trabaja en una institución y uno aporta a la construcción de ese PEI, el día que uno se va de esa institución por algún motivo, uno deja algo ahí, uno dejó una huella ahí, uno dejó una propuesta, uno dejó unas palabras clave, uno dejó una forma de ver el mundo y también de alguna manera pues uno se va y se impregna de ese PEI, ¿cierto? Que es cada uno de ustedes trabajan en una institución y esa institución tiene un PEI y ese PEI tiene un nombre, ¿cierto? Ese PEI es un elemento que se va evaluando y que tiene algunos criterios de evaluación también. Está la parte del currículo y nosotros lo definimos ese currículo desde la ley 115 de 1994 en el artículo 76, el concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Entonces, ese currículo nos permite a nosotros también analizar con qué contamos y con eso que contamos, cómo apoyamos esos procesos institucionales que se dan. Hay varios elementos también ahí importantes, algunos decretos que han ido reglamentando esa construcción de ese currículo. Recordemos que también ese currículo está en una constante preparación y cambio, que no se confunda ese currículo como con, alguna vez alguien lo confundía con la malla curricular, que es diferente, ¿no? Porque el currículo es amplio, el currículo envuelve, encierra todos esos elementos con los cuales yo estoy armando ese modelo que me está ayudando a mí a consolidar mi institución educativa. Dentro del decreto 1290 del 2009, que es el decreto de evaluación, y volvemos acá a la evaluación, miren ustedes la importancia de la evaluación permanente, importante que ustedes revisen todos estos elementos que estamos dando hoy acá, los elementos que están contenidos en el formato que se les envió en el trabajo en la unidad 3, les sirven para el trabajo final, ojo, porque por eso es que en el reto estamos tratando de acumular estos elementos, como revisarlos, que no se nos queden aquí en una presentación, en un video, no, sino que realmente sean útiles para cada uno de ustedes y realmente los podamos llevar a cabo. Un elemento importante entonces con el decreto 1290 de evaluación, que están los lineamientos curriculares de las diferentes áreas, los estándares básicos de competencias en diferentes áreas y están los derechos básicos de aprendizaje, que vamos a entenderlos, pues obviamente, bueno, antes de pasar, vamos a entender esos derechos básicos de aprendizaje como aquello que el niño debe aprender para, ¿cierto? Y es importante pues que recordar que dentro de los lineamientos pues y de los estándares, todo eso lo encontramos a nivel nacional y todos esos elementos pues son fundamentales para el proceso que desarrollamos nosotros dentro de nuestras instituciones educativas y en la construcción de este elemento que viene, que son las mallas curriculares. Y las mallas curriculares son los instrumentos que permiten organizar los saberes y competencias. Es decir, que yo coloque y que yo pueda decir esto que el niño aprende le sirve para, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos que los conocimientos no pueden ir desarraigados de los anteriores, ¿sí? Por eso hablamos de que la evaluación es un proceso permanente, pero también esos contenidos van a irse sincronizando. Que no nos pase como le pasaba a una niña que se le pregunta el día jueves, llegó a una evaluación.
y la evaluación era de un libro o de un texto que tenían que leer para el día lunes. Resulta que la niña no fue el lunes, entonces se le evaluó el jueves. Cuando ella llega el jueves a presentar la evaluación, se le entrega la hojita para hacer su evaluación y la niña no responde absolutamente nada. Y entonces le dicen a la niña, bueno, ¿y tú por qué no hiciste la evaluación? Dice, profe, es que no sé. Y entonces le dice, bueno, pero es que tú no leíste. Y digo, dice la niña, sí, yo leí, pero no leí para hoy, leí para el lunes. Entonces, miren cómo a veces los niños como que se nos quedan con lo que ya vieron y como que ya pasé y sigo, ya pasé y sigo. Y a nosotros también nos corresponde dentro de esa malla curricular empezar a ayudarles a arraigar esos elementos. El problema es grave, el problema es grande además porque a veces como que nos toca volverles a enseñar a sumar, a restar, palabras clave, etcétera, y entonces ahí es donde nosotros nos toca ir encadenando de alguna manera esos saberes y por eso las mallas curriculares son tan importantes para organizar esos saberes, ¿sí? Y teniendo en cuenta, pues obviamente nuestro quehacer pedagógico, es decir, entendiendo nosotros de qué manera vamos desarrollando. Miren acá cómo entra de nuevo el elemento evaluativo. No está diciendo acá en ningún momento evaluativo, no lo dice, pero nosotros como docentes sabemos, por ejemplo, que cuando inicia el año escolar hacemos un diagnóstico para poder revisar si esas mallas curriculares realmente responden a lo que yo quiero enseñar, ¿sí? Cuando yo llego a un colegio nuevo, yo soy nuevo, el colegio pues ya está antiguo, ¿no? Entonces yo llego nuevo al colegio y entonces resulta que llego y me dicen, bueno, te corresponde trabajar con grado noveno, décimo y 11. Entonces uno coge y dice, bueno, ¿qué venían haciendo estos muchachos? Hay unos derechos básicos de aprendizaje que se supone que deben ir por ahí, pero hay unos saberes, hay unas competencias, hay unos elementos específicos del currículo y de la malla curricular, ¿sí? Del currículo del establecimiento, que pues uno tiene que entrar a observarlos para ver de qué manera le apuntan a lo que realmente yo quiero como docente. Las medidas curriculares pertenecen a la autonomía institucional dentro de los estándares y derechos básicos de aprendizajes actuales. También me parece que es muy importante mencionar, de pronto no lo dice textualmente, pero sí es importante también entender que esas medidas curriculares también tienen que ver con la autonomía docente, ¿sí? Es decir, que el docente sepa y sea capaz de decir, bueno, yo lo que quiero hacer es esto, y como yo quiero hacer esto, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, es muy importante eso, obviamente, acorde al modelo pedagógico de la institución. Es muy importante todos estos elementos reunirlos y entenderlos para poder realmente llevar a procesos pedagógicos de la manera correcta. Recuerden que hoy estamos hablando de eso. Me devuelvo acá un momento para decir que estamos hablando de la gestión pedagógica. Y entonces, a veces se nos va mucho tiempo, ¿cierto? Nosotros decimos, oiga, nosotros nos va mucho tiempo haciendo cosas administrativas, ¿cierto? Y gestionando otros elementos. Resulta que, pues, estos elementos son la base para trabajar en otras cosas. Yo los invito para que ustedes recuerden cuando ustedes van y llegan a alguna institución y encuentran esas mallas desordenadas, ¿sí? Vamos a ponerlo de una manera trágica, y es que usted llega a un colegio y encuentra una malla de noveno, la mitad de décimo y un pedacito de 11 y no hay nada más. Y entonces como que le llega a usted y dice, bueno, ¿y yo qué hago acá? ¿Y yo qué puedo hacer? Pues yo me agarro de todo lo que me brindan, en este caso, los lineamientos, los derechos básicos de aprendizaje, que recordemos que no hay para todos, y pues si hay profesores también de otras áreas, sabrán que hay unos que están completos, otros que no, otros en construcción, etcétera, y entenderán que cuando uno llega a esa institución y llega uno, pues uno tiene que realmente pues gestionar a partir de lo que uno hace, y esa gestión administrativa, entre comillas, y esa gestión educativa, pues le permiten poner a uno las bases para avanzar. Se imagina uno llegando a una institución donde no hay mallas y cada mes mirando a ver qué se hace, complicado, ¿cierto? Complejo. Entonces, es otro elemento que tenemos que analizar. El elemento siguiente está pues en las áreas fundamentales, ¿sí? Esto nosotros ya lo conocemos, viene ya desde la ley 115, se ha venido actualizando, pero mantiene un 80% del plan de estudios, donde están las áreas que ustedes ven ahí. Todas estas áreas tienen que completar un mínimo de 80%, y ahí pues nosotros sabemos que en las instituciones pues se fortalece las áreas básicas, naturales, sociales,
humanidades y matemáticas, ¿sí? Depende, algunas instituciones, por ejemplo, dividen el inglés y el español, las ponen también por aparte como humanidades lengua castellana, humanidades inglés, algunas implementan unas cátedras especiales, que ya lo vamos a ver más adelante, y yo les hago una pregunta y pues la idea era que estuviera algunos compañeros y nos contestaran el día de hoy, pero pues contéstesela usted desde allá cuando esté viendo este video, y es: dentro de tu institución, ¿qué otras áreas se encuentran inmersas en el proceso académico? Entonces, ¿qué otras áreas se encuentran inmersas en el proceso académico en tu institución? ¿Cuáles áreas? De pronto tú das un área que no está acá, ¿sí? Por ejemplo, emprendimiento. Por ejemplo, tú puedes dar un área que no está acá, cátedra de paz, ¿sí? Entonces, pues, es importante que miremos, pues, nosotros que hay unas áreas fundamentales, pero hay un respeto porque ese 20% se complemente también con ayuda de aquello que nosotros vamos viendo como importante dentro de la construcción institucional. Y también eso se evalúa, ¿cierto? Eso se va evaluando año tras año. Todo lo que está acá, y es muy importante que lo miremos, es que es evaluación, una evaluación permanente, con varios elementos para revisar siempre. Dentro de los proyectos transversales que actualmente contamos, vamos a decir que está democracia y participación, está ambiental escolar, educación sexual y ciudadanía, lectoescritura y oralidad, aprovechamiento del tiempo libre, plan escolar de gestión y riesgo y cambio climático, de gestión de riesgo y cambio climático, y el plan escolar de seguridad vial. Vamos a observar un video donde nos ilustra con otros elementos que nos pueden enriquecer un poquito más. El desarrollo de proyectos transversales en las instituciones educativas requiere que el eje temático elegido impregne todas las áreas del conocimiento que se imparten en las aulas. Por ejemplo, si la educación para la sexualidad, el cuidado del medio ambiente y la promoción de los derechos humanos son los ejes transversales, pues se deben crear estrategias que integren estos conceptos en las clases que imparten los docentes. Por eso el Ministerio de Educación fomenta y apoya la implementación de proyectos transversales acordes con las necesidades de cada comunidad educativa. Por eso ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Los proyectos educativos transversales son alternativas que nos permiten desarrollar la formación en competencias básicas y ciudadanas a través de proyectos pedagógicos en los establecimientos educativos, que precisamente buscan generar diferentes espacios en las áreas, en las asignaturas, en los espacios institucionales, para que se fomente el respeto por los derechos humanos, la educación sexual y construcción de ciudadanía, el respeto del medio ambiente y, por supuesto, la utilización adecuada del tiempo libre y los estilos de vida saludable. Los programas transversales que se desarrollan a través de este tipo de proyectos precisamente necesitan de la vinculación de todas las áreas curriculares y de todos los estamentos de una institución educativa. Las recomendaciones fundamentales para desarrollar los proyectos pedagógicos en los establecimientos educativos se refieren a que, primero, cada establecimiento educativo debe conocer su contexto, debe conocer la realidad, levantar un diagnóstico que le permita precisamente verificar cuáles son las necesidades y expectativas de los proyectos de vida de los estudiantes y de su grupo comunitario y de sus familias. A partir de ese contexto empieza a generarse el conjunto de actividades como parte de un proyecto que involucren de manera transdisciplinar e interdisciplinaria a todas las áreas curriculares y a las actividades institucionales. Y finalmente, que estos proyectos pedagógicos transversales no solamente impacten a los estudiantes como beneficiarios fundamentales de este tipo de actividades, sino que vinculen a todos los estamentos. El Ministerio de Educación Nacional, para desarrollar los proyectos pedagógicos en los establecimientos educativos, primero plantea la existencia de unos programas transversales, es decir, genera las orientaciones para que efectivamente pueda desarrollarse la formación para la ciudadanía, que se pueda acompañar a través de las secretarías de educación en diferentes alternativas, como es el caso del proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, el Programa Nacional de Formación para el Respeto de los Derechos Humanos, el Programa de Educación Ambiental y, por supuesto, el Programa de Educación para Estilos de Vida Saludables. Nosotros, ¿qué es lo que estamos trabajando? A partir de esas orientaciones pedagógicas, acompañamos a las secretarías de educación para que a través de los establecimientos educativos esos programas, que son grandes, se conviertan en proyectos pedagógicos, orientando para que haya una verdadera transversalidad. Y al decir transversalidad, queremos decir que no solamente cobija a una área curricular en particular, por ejemplo, solo ciencias
para educación ambiental o solo ciencias sociales para derechos humanos. No. Estos temas transversales deben ser orientados a través de las secretarías de educación para que todas las áreas del currículo, del plan de estudios, estén involucradas y comprometidas en la formación para la ciudadanía, en la formación en competencias básicas. Porque el tema de la transversalidad no solamente sucede en el aula, sino también en las actividades institucionales y en el contexto comunitario de cada institución educativa. Muy bien, entonces vamos a decir que es muy importante entender esto. Yo creo que es uno de los problemas graves que tenemos en las instituciones educativas, no en todas, pero es ese problema de la transversalidad, en el sentido de que cuando se habla de democracia y participación, se piensa en el área de ciencias sociales. Cuando se habla de la parte ambiental escolar, se piensa en las áreas de ciencias naturales. Educación sexual y ciudadanía, pues dependiendo, pero se le deja a orientación o se le deja de pronto también a alguna parte a los de ciencias naturales. En la parte de lectoescritura se piensa en el área de español. En el aprovechamiento del tiempo libre se piensa en los de educación física, los de arte, los de, bueno, esa es la mentalidad que a veces se desarrolla. Y entonces resulta que no nos damos cuenta de qué manera podemos transversalizar la educación. Uno de los graves problemas es que a veces por la gestión administrativa y por la gestión académica se nos olvida y no alcanza el tiempo para poder, por ejemplo, transversalizar la educación. Invitar, por ejemplo, cuando nuestros compañeros tienen alguna temática definida, yo trabajar con mi compañero, entonces también hacer esas vinas de trabajo, esos grupos donde yo pueda trabajar con los demás, donde ese proyecto transversal yo diga, bueno, yo como desde mi área, yo puedo hablar de la parte de la democracia y la participación. Yo desde mi área, ¿cómo puedo hablar del aprovechamiento del tiempo libre? Y pues podemos unirnos para trabajar en diferentes elementos. Bueno, las cátedras que tenemos a nivel nacional, estudios afrocolombianos, cívica y urbanidad, de derechos humanos, emprendimiento, historia, paz, y la cátedra Bogotá, que es una cátedra pues obviamente nuestra, de la ciudad, donde pues cada una de ellas está referenciada en la ley, tienen sus diferentes tipos de entradas, donde nos comentan sobre cada una de las situaciones y de qué manera se manejan. El seguimiento académico y evaluación, y volvemos a ir a la evaluación, todo vuelve y llega aquí, donde pues están los elementos del seguimiento académico, las pruebas a ver, el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, el índice sintético de calidad educativo, que pues también ustedes habíamos hablado. Todos estos elementos no los voy a mencionar porque ya los habíamos hablado en el video 1, en la unidad 1, y un poquito los habíamos tocado también en la unidad 2. La parte de las validaciones, como uno de los procesos también académicos, y el DIAE. Dentro de los procesos, por ejemplo, de la escuela, también se encuentran los procesos de aceleración, que no están acá mencionados, pero hacen parte de los procesos de seguimiento académico y evaluación a nivel institucional. Bueno, vamos a ir con las actividades a desarrollar. Vamos a hacer dos actividades, una que está en el Padlet, que ustedes ya algunos la han elaborado. Es una muy sencilla, dice, elegir una de las preguntas y compartir su reflexión argumentada en el tablero Padlet. No olvide escribir la pregunta y responderla colocando su nombre al final. Yo les colocaba en el Padlet importante información como que, bueno, dice elegir una de las preguntas. Yo también les doy la opción de que no solo elija la pregunta, sino también usted puede construir otra pregunta. Entonces dice, voy a construir una pregunta y a partir de esa pregunta voy a tratar de responderla. Pueden colocar una imagen, puede colocar un video. ¿Por qué no grabarse usted con un video pequeñito y en vez de colocar la pregunta ahí, un videito suyo hablando, diciendo, bueno, la pregunta que yo quisiera responder es esta y la respuesta es tal, etcétera. Algo muy chévere, también una dinámica diferente. No hay ningún problema, pueden utilizar las imágenes, pueden utilizar lo que consideren necesario. Es un espacio, pues, también para demostrar y mostrar nuestros aprendizajes alcanzados. Y el reto, matriz legal para la gestión pedagógica. Para este elemento se pretende lo siguiente, y es que, bueno, voy a poner acá la matriz.
Usted tiene que descargar ese formato adjunto en archivo Word y diligenciar todos los campos. ¿Cuáles campos hay que diligenciar? Hay 2 hojas. Yo los voy a invitar para que sea la segunda hoja la que tienen que es la que van a completar. Complete cada casilla con la normatividad específica y aplicable a la gestión pedagógica. Para algunos datos que se solicitan debe recurrir directamente al documento, ley, decreto, resolución, etc. Como ya hemos venido hablando de esos elementos, ya vimos unos en la primera parte, pueden retomar la cartilla que trabajamos en la segunda parte. Vamos a desarrollar un proceso revisando esos documentos, revisando lo que usted ya hizo. Coja usted lo que usted ya hizo también y mire qué le sirve para poderlo colocar ahí también. Tenga en cuenta el ejemplo elaborado para la gestión directiva, que ya lo vamos a observar. Relacione todos los requisitos legales, normas que se deben tener en cuenta en la dimensión pedagógica. Recuerde que una norma puede aplicar en su totalidad o solo en algunos apartes específicos. Si necesita insertar más filas en el formato, puede hacerlo, pues ya depende de usted. Entonces, vamos a mirar si nos abre acá el documento, ya está acá. Entonces, esta matriz, voy a agrandarla un poquito para que de pronto se pueda ver mucho mejor allá donde ustedes están. Nos aparece de la siguiente manera y es matriz de requisitos legales, gestión directiva. Entonces dice la norma, constitución política, pone del número 1. Fecha de publicación, 4 de julio de 1991. ¿Quién lo emite? La Asamblea Nacional Constituyente. Tema o eje central del documento es la Carta Magna del país. Aspecto aplicable, capítulo 2, artículos 67 y 68. Proceso, pues a todos los procesos, porque estamos hablando, pues a nivel general, de toda la ley que se establece desde nuestra Constitución. Entonces, luego vendrá la ley 115, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí vamos viendo diferentes procesos. Vamos a observar un proceso, el número 9, que el proceso nos dice guía número 34 del 2008 del Ministerio de Educación Nacional, nos habla de la mejora institucional, se aplica la norma completa porque es una norma que está hecha para los colegios, y el direccionamiento estratégico es la evaluación, autoevaluación institucional. Miren cómo es importante ese elemento. Ese es uno de los elementos clave dentro del proceso. Todos estos elementos que están acá arriba, obviamente, les sirven de guía para desarrollar el proceso siguiente. Matriz de requisitos legales de la gestión pedagógica. Usted coloca ahí su nombre del colegio, luego va la norma, la fecha de publicación, quién lo emite, el tema o eje central del documento, el aspecto aplicable puede ser los artículos aplicables y cuál es el proceso o acción del que se habla. ¿Listo? Ese es nuestro trabajo para esta tercera entrega. Nuestra fecha, al igual que la actividad, perdón, es el 3 de mayo. El 3 de mayo también la matriz para legal para la gestión pedagógica. Entonces, compañeros, compañeras, creo que aquí ya no va nada más. Creo que al final hay una bibliografía. Por su correo electrónico les estaré enviando la presentación, les estaré enviando también este video por el link de YouTube. Espero que lo que hayamos dialogado sirva como una base para el trabajo que ustedes están desarrollando. No olviden que cuentan con el apoyo del docente, no olviden que ustedes pues son en este momento pues los estudiantes, pero nosotros como maestros estamos aquí para responderles. Entonces, no duden en comunicarse si necesitan algo, no duden en hacer las preguntas, yo estaré dispuesto a responderles. Ya estamos en proceso de la revisión de lo de la unidad 2. La idea es terminar esta semana con ese proceso, pues a medida que ustedes han ido entregando, yo les he ido calificando, les he ido enviando sus observaciones, sobre todo pues en la parte individual, en la parte grupal creo que ha sido muy rico el acompañamiento que se ha dado desde sus compañeros, en el foro ha sido muy bueno. Creo que esa ejemplificación que dieron ustedes en ese primer foro de la unidad 2 es muy positivo, enriquece mucho lo que venimos haciendo. Coja, por favor, todos los elementos que hemos trabajado, coja todos los elementos que hemos dicho, coja todo lo que usted pueda revisar, analizar, y a partir de eso, compañero y compañera, construya su reto para esta unidad. Recuerde que tiene plazo hasta el 3 de mayo, pero no espere hasta el final. Es un trabajo que hay que irlo haciendo poco a poco. Revise el elemento clave, vaya subiendo uno por uno. Mire que cuando usted lo va haciendo paso a paso,
cuando usted menos piensa, ya ha terminado su trabajo de manera completa y ha entregado algo muy bueno y además está apoyándose a usted mismo en su trabajo. Miren que los trabajos que ustedes han venido haciendo, pues no son trabajos que se quedan ahí como en un vasito para dejar al lado. Yo los invito, por ejemplo, a las infografías que han hecho, compártanlas, ¿sí? Es muy importante que ustedes digan, bueno, esto lo hice yo, este trabajo nos puede servir, a partir de esto, yo puedo abordar algo en el colegio, puedo hacer una presentación, miren, muy importante. Ojalá que pudiéramos al finalizar este proyecto presentar todo lo que hemos hecho, presentarlo en las instituciones para que no se quede como en una cosa que yo hice y quedó ahí, sino que realmente me sirva. Y para quienes están en la parte de la gestión administrativa, en la gestión, los que son directivos, docentes, pues los invito para que con sus compañeros que están ahí, los compañeros docentes, pues se pongan de acuerdo y traten de hacer algún taller, alguna actividad donde todas estas herramientas que se han dado se les puedan brindar a los demás y miren cómo nos enriquecemos entre todos. Eso es lo más importante, podernos enriquecer en un trabajo pues extraordinario ahí entre todos. Compañeros, compañeras, lastimosamente que ninguno asistió el día de hoy a la sesión, pero no pasa nada porque pues entiendo sus tiempos, entiendo sus dificultades, la idea es que ustedes puedan aprovechar al máximo también su tiempo, sé que algunos estarán haciendo las actividades para entregar el día lunes, ojalá que pues podamos entregar todos. Un abrazo para cada uno de ustedes, muchas gracias, recuerden, el profesor Jairo Gómez, presente siempre con ustedes, cualquier cosa no duden en comunicarse conmigo, hasta luego.